Hola nuevamente, seguidores de Substantia, amantes de la ciencia y de las plantas y de los aceites esenciales y de los aceites sustanciales. Los saludo nuevamente desde el laboratorio de hidrodestilación. Hoy sábado 5 de agosto de 2025. Hace unos 20-30 minutos estaba haciendo el en vivo, pero lo tuve que cancelar. Entonces voy a retomarlo, voy a pasarlo más rápido. Estoy aquí para divulgarles un nuevo artículo científico sobre los efectos del uso de teléfonos inteligentes en la postura y la marcha. Una revisión narrativa. Un artículo que viene desde República de Corea por los investigadores Eng-Yu Lee y Seong-Jun Song de la Universidad de Cha, Laboratorio de Ciencias del Movimiento y Facultad de Medicina Deportiva. Fue publicado el 16 de junio del 2025. Es algo muy reciente. Hablamos de 2 meses de publicado. Y como ya lo estaba leyendo, entonces vamos a hablar un poquito rápido la introducción. Dice: a finales de 2022, aproximadamente 6.650 millones de personas, lo que representa el 83% de la población mundial, poseían un teléfono inteligente. La amplia adopción de esta tecnología ha suscitado inquietudes internacionales con respecto al uso excesivo de teléfonos inteligentes. Los estudios han demostrado que los estudiantes que interactúan con frecuencia con sus teléfonos inteligentes tienden a reportar niveles elevados de depresión y ansiedad. Un análisis de estudios publicados entre 2010 y 2019 reveló que las regiones del cuello y los hombros son las áreas de malestar reportadas con mayor frecuencia entre los usuarios. La prevalencia reportada de tales quejas musculoesqueléticas varió ampliamente desde 32,5 a 85,6%. El uso prolongado de teléfonos inteligentes puede causar problemas físicos en la postura y la marcha, psicológicos como depresión, ansiedad y estrés, y sociales, disminución de la eficiencia y productividad en el trabajo. Entonces, oigan, pues ya nos están hablando de problemas físicos, lumbares, de postura, en la marcha, y también problemas psicológicos como depresión, ansiedad y estrés. Allí la importancia de ayudarnos con los aceites sustanciales, con las plantas aromáticas, para evitar estos estados comunes y que con las plantas, con los aceites esenciales, se pueden prevenir. Entonces, sigamos. Dice: el uso prolongado de teléfonos inteligentes induce alteraciones de la postura de la columna y de la marcha, lo que exacerba el riesgo de trastornos musculoesqueléticos. Específicamente, ver teléfonos inteligentes aumenta la flexión de la columna cervical, intensificando la carga muscular en el cuello y los hombros y provocando una mayor fatiga muscular. En promedio, la activación muscular mientras se usa un teléfono inteligente, mientras se camina, se elevó en un 21,2% en comparación con estar sentado y en un 41,7% en comparación con estar de pie. Pues claro, porque no podemos caminar, leer, pensar, escribir y todo al mismo tiempo. Entonces, a eso se refieren. Además, usar teléfonos inteligentes mientras se camina desplaza la cabeza hacia adelante, reduce la longitud de la zancada y disminuye la velocidad de la marcha, al tiempo que limita la visibilidad de los obstáculos y reduce el tiempo de reacción, lo que potencialmente crea situaciones peligrosas. Entonces dice: el uso prolongado de teléfonos inteligentes puede alterar la postura de la columna en varios grupos de edad, lo que eleva significativamente el riesgo de trastornos musculoesqueléticos de la columna. En particular, afecta negativamente la postura en toda la columna, incluidas las regiones cervical, torácica y lumbar. Por ejemplo, los mensajes de texto
reducen los ángulos de rotación cervical en aproximadamente 2 a 4 grados en promedio y aumentan la flexión torácica y lumbar, lo que puede causar dolor, malestar en el cuello y los hombros. El aumento de la flexión cervical debido al uso de teléfonos inteligentes también conduce a la contracción sostenida del trapecio superior, lo que eleva la actividad muscular y la fatiga, lo que puede provocar malestar y dolor. Las alteraciones de la postura de la columna a corto plazo se intensificarán progresivamente con la duración prolongada y la mayor frecuencia del uso de teléfonos inteligentes, lo que en última instancia provocará diversos problemas en las articulaciones de la columna. El uso excesivo de teléfonos inteligentes también altera los patrones de marcha. Específicamente se observan comúnmente cambios biomecánicos en la marcha que incluyen longitud de zancada reducida, disminución de la cadencia y velocidad de marcha más lenta. Además, el uso de teléfonos inteligentes mientras se camina constituye un escenario de doble tarea, disminuyendo temporalmente la atención y la función cognitiva. En particular, enviar mensajes de texto mientras se camina aumenta las demandas cognitivas, lo que lleva a una disminución de la velocidad general de la marcha, una menor comprensión de texto y una mayor variabilidad de la marcha. Todo esto es por el uso excesivo de celulares, smartphones, que son los que están de moda en este momento, que son con muchas funciones, y por eso es que son tan apetecidos, porque las personas pasan tiempo chateando en redes sociales, jugando, trabajando. Entonces todas estas personas que tengan que pasar mucho tiempo con el celular deben ser conscientes de que es un factor de riesgo tanto para la postura como para la estabilidad psicológica, por decirlo así. Entonces sigamos. Dice que los materiales y métodos, ellos buscaron en las bases de datos, teléfono inteligente, marcha, postura, y encontraron 3.259 artículos, de los cuales fueron descartando los que no trataban sobre la marcha y la postura, y dejaron solo 27 artículos en revisión. O sea que este artículo es lo que hallaron en esos 27 artículos publicados. Entonces, aquí tienen las imágenes, este fue como el diagrama de flujo, las búsquedas que hicieron, los artículos que encontraron, las clasificaciones que hicieron para obtener los 27 del estudio. Tenemos acá esta figura 1 que dice hasta figura 2, que son alteraciones de la biomecánica de la columna cervical, torácica y lumbar durante y después del uso de teléfonos inteligentes. Entonces aquí en la imagen vemos a una persona, un ser humano pegado al celular totalmente, con la flexión de la columna. Esta es la espina cervical, lo que se está afectando en esta área del cuello, espina cervical. Todo esto es la columna y la dividimos en tres partes: cervical arriba, el cuello y el hombro, que es lo que más se afecta. Y aquí me hablan cómo aumenta y cómo disminuye con el uso del celular. Entonces aquí también tenemos la espina torácica, que es como la del medio. Aquí está, que soporta toda esta torcedura que tenemos al ver el celular así. Y también nos muestra cómo aumenta o cómo disminuye su actividad con el celular. Y también está la espina lumbar, que es ya la parte baja, que es donde está el nervio ciático y que nos afecta también mucho. Y vemos aquí todo lo que indica. El que quiera ver el artículo es de acceso libre, está en la base de datos MDPI, para que puedan tener mayor profundidad al respecto. Yo estoy aquí pasándolo por encimita. Aquí tenemos otra imagen: alteraciones en la función cognitiva y la biomecánica de la marcha durante el uso de teléfonos. Entonces aquí está la persona caminando con el celular en la mano mirando. Entonces vemos que hay una función cognitiva. Entonces ahí vemos que hay menor exactitud, menor comprensión del texto. También vemos aquí la biomecánica. Dice que
tenemos una desviación lateral, también la parte de la marcha, cómo se afecta cuando estamos usando el celular. Y vamos entonces aquí a la parte de la discusión. Vamos a leerlo rápidamente. Dice que la revisión actual se basa en incorporar estudios individuales publicados después de octubre del 2020. O sea que dice que del 2020 al 2023 se encontraron tan solo 3 artículos. Y es un tema muy preocupante porque es algo que tenemos que tener cuidado porque genera deterioro cognitivo y problemas físicos. Entonces dice que a través de un análisis narrativo, esta revisión evalúa sistemáticamente cómo el aumento del uso de teléfonos inteligentes, tanto en frecuencia como en duración, afecta la alineación postural de la columna y los parámetros clave de la marcha, incluida la velocidad al caminar. Y aquí me hablan entonces, efecto del uso de teléfonos inteligentes en la postura de la columna cervical. Dice que 7 estudios han investigado los efectos del uso de teléfonos inteligentes en la postura de la columna cervical. Se ha demostrado que el uso prolongado de teléfonos inteligentes aumenta significativamente los ángulos de flexión cervical, elevando así el riesgo de problemas cervicales relacionados con la postura. Por ejemplo, usar un teléfono inteligente mientras está sentado sin respaldo aumentó la flexión de la cabeza cervical en aproximadamente 2 grados. Sin respaldo quiere decir sin espaldar. Si yo no tengo un espaldar y estoy sentado con el celular así, 2 grados se está teniendo de desviación en los ángulos de flexión cervical, elevando así el riesgo de problemas cervicales relacionados con la postura. De manera similar, las personas que usaron teléfonos inteligentes durante más de 4 horas por día exhibieron ángulos de postura de la cabeza hacia adelante que fueron en promedio 9 grados mayores que los usaron durante menos de 4 horas. Imagínense, de 2 grados pasamos a 9 grados de desviación cuando estamos frente al celular 4 horas seguidas. Entonces, por eso tenemos que tener conciencia de que esto es un factor de riesgo. El celular, solo se los digo yo como persona que ya sufre en sus manos el dolor, siente dolor físico por la carga del celular. Solo esta postura vertical del celular, el poner un dedo que soporte el peso, otro aquí que lo sostenga, el otro dedo de acá atrás, esta postura para escribir. Instagram nos obliga a esta postura vertical y esta postura no es la adecuada para las manos. Nosotros los dedos no los tenemos que tener así. La postura correcta que yo les recomiendo es la postura horizontal, así como el control del Play o del Xbox o los controles de videojuegos. Esta postura es ideal. Quién sabe cuánto tiempo más Instagram nos va a impedir hacer esta postura. O sea, como que nos está obligando a dañarnos las manos con la postura vertical, porque el hecho de escribir así es malo para los dedos, para las manos. Yo siento el dolor acá en la parte de arriba, en los dedos, por exceso de escritura en el celular. Bueno, sigamos. Esos son unos consejos que yo voy dando ahí. Entonces, dice que más. En conjunto, estos hallazgos indican que el uso de teléfonos inteligentes cambia la posición de la cabeza anteriormente, aumenta la flexión cervical, eleva la carga muscular alrededor de la columna cervical y reduce la velocidad de conducción nerviosa cervical. Estudios adicionales han demostrado que el uso de teléfonos inteligentes durante más de 3 horas diarias contribuye a mayores ángulos de flexión cervical, lo que aumenta la carga biomecánica y eleva el riesgo de hernia y degeneración del disco intervertebral cervical. Oigan, pues,
exceso de celular en más de 3 horas ya me va a generar problemas en la columna. Por eso hablan mucho de las pausas activas. Si usted tiene que estar mucho tiempo durante el celular, haga sus pausas, una hora y descanse, o menos y descanse. Evite el riesgo en el cuerpo de alterarlo por estas posturas. También dice efecto del uso de teléfonos inteligentes en la postura de la columna torácica. Entonces dice, 4 estudios han evaluado el impacto del uso de teléfonos inteligentes en la postura de la columna torácica. Los resultados indican que los ángulos de flexión torácica aumentan aproximadamente 5 grados por cada 5 minutos adicionales de uso de teléfono inteligente, especialmente durante periodos de 5, 10 y 15 minutos. Estos hallazgos se han visto respaldados de forma consistente por múltiples estudios que examinan la postura torácica durante el uso del teléfono inteligente. Entonces, oiga, la flexión torácica aumenta 5 grados. Y vemos que la torácica es la parte media de la columna. Entonces, al tener el celular así 5 grados, estoy afectando la parte central de la columna, que es la espina torácica. ¿Qué más nos dicen acá de estos problemas? ¿Dónde estaba? Ok, dice, efecto del uso de teléfonos inteligentes en la postura de la columna lumbar, que es la parte baja. Dice, 4 estudios han examinado la postura de la columna lumbar en relación con el uso de teléfonos inteligentes. El uso prolongado de teléfonos inteligentes se ha asociado con alteraciones en la lordosis lumbar. Entonces yo fui a buscar qué era la lordosis porque no lo conozco. Dice que la lordosis lumbar es la curvatura natural hacia adentro de la columna, justo por encima de los glúteos. Entonces eso se llama lordosis lumbar, esa curvatura arriba de los núcleos. Y dice que se está alterando esa curvatura. Y también hay una mayor prevalencia de trastornos musculoesqueléticos lumbares, que incluyen hernia del disco lumbar, estenosis espinal. La estenosis espinal dice que es el estrechamiento del canal espinal. O sea que es como el espacio dentro de la columna vertebral es demasiado pequeño. Esa es la estenosis espinal. O sea que estar con el celular me va a cerrar ese espacio de la espina dorsal y también me va a generar un dolor lumbar crónico. El mantenimiento prolongado de posturas estáticas durante el trabajo se ha identificado como un factor de riesgo significativo que contribuye a la mayor prevalencia de trastornos lumbares. Los trabajadores de oficina que permanecen sentados durante periodos prolongados pueden enfrentar un mayor riesgo de trastornos lumbares debido a la mayor frecuencia y duración del uso de teléfonos inteligentes. La flexión del tronco hacia adelante durante el uso de teléfonos inteligentes aumenta las fuerzas de desplazamiento posterior en los discos intervertebrales lumbares, lo que aumenta el riesgo de hernia y estrés articular. Además, los estudios basados en cintas de correr han demostrado que el uso de teléfonos inteligentes puede aumentar los errores de posicionamiento. Los errores de reposicionamiento lumbar. Considerando estos resultados, el uso de teléfonos inteligentes puede presentar riesgos al causar disfunción lumbar a través de déficits propioceptivos y mayor estrés articular. Estos déficits propioceptivos se refiere al sentido de la propiocepción y dice que esos déficits son la alteración de la capacidad del cuerpo para percibir la posición y el movimiento en las diferentes partes del cuerpo en el espacio. O sea, eso me habla de coordinación, equilibrio y ejecución de movimientos precisos. Esa es la propiocepción, un sentido que tenemos un poco olvidado, pues no está tan bien, tan claro pues como en la sociedad, porque es algo muy reciente que está surgiendo. Y esto, acuérdense bien, coordinación, equilibrio y movimientos precisos.
Eso es la propiocepción, que es como lo que llaman el quinto sentido, que uno está como el sentido arácnido, que tiene todo eso súper calculado. Esa es la propiocepción. Y tenemos un déficit en ese sentido por el exceso de celular. Ahora dice, efecto del uso de teléfonos inteligentes en la activación muscular y la fatiga muscular. 4 estudios han investigado el impacto del uso de teléfonos inteligentes en la activación muscular y la fatiga muscular. Investigaciones anteriores centradas en la activación muscular cervical no revelaron diferencias estadísticamente significativas en la activación entre 4 grupos musculares. Bueno, aquí me dice que el uso prolongado de teléfonos inteligentes, particularmente en ángulos alrededor de 50 grados, puede llevar a la hiperactivación de los músculos extensores cervicales, lo que puede resultar en dolores de cabeza y aumento de la presión del disco cervical. Además, la activación excesiva de los músculos trapecios superiores bilaterales puede exacerbar el dolor de cuello y hombros, intensificando aún más la postura de la cabeza hacia adelante y la cifosis. Esta cifosis dice que es la curvatura anormal de la columna vertebral que hace que la espalda se vea encorvada, a menudo resultado de una apariencia de joroba. Oiga pues, entonces esto de la postura hacia adelante me va a generar cifosis, que es joroba. Acá vamos con el 4.2, teléfono inteligente y marcha. Efecto del uso de teléfono inteligente en la velocidad al caminar. Dice que 6 estudios han informado de una disminución de la velocidad de caminata asociada con el uso de teléfonos inteligentes. En comparación con caminar con una sola tarea sin un teléfono inteligente, caminar con 2 tareas como leer mensajes de texto resultó en una reducción aproximada de 0,16 metros por segundo en la velocidad de caminata. Además, un estudio que involucró a 308 participantes de entre 20 y 60 años indicó una reducción promedio de 0,31 metros por segundo al enviar mensajes de texto. Estos hallazgos subrayan el uso de teléfonos inteligentes como un factor significativo que contribuye a la reducción de la velocidad de caminata, destacando los riesgos sustanciales asociados con enviar señales de texto mientras se camina. Entonces aquí vuelven y dicen que se reduce la marcha al caminar. Efecto de teléfonos inteligentes en la biomecánica. 4 estudios han examinado la biomecánica de la marcha. La cinemática de la marcha, enviar mensajes de texto mientras se camina, resultó en una reducción de 4,4 grados en la rotación pélvica y un aumento de 1,82 grados en la rotación de la cabeza. Otro estudio comparó caminar en una sola tarea con caminar y conversar y observó una reducción en la flexión del tobillo de 0,15 grados y la flexión de la cadera de 0,14 grados. Entonces, bueno, aquí me están hablando de las desviaciones en la biomecánica de la marcha. Y aquí ya como para ir terminando, efecto del uso de teléfonos inteligentes en la función cognitiva. 3 estudios han investigado el impacto del uso de teléfonos inteligentes en la función cognitiva. Uno de estos estudios evaluó la comprensión de texto y la flexibilidad cognitiva entre 30 participantes que realizaban diversas tareas, incluido el envío de mensajes de texto, la lectura de textos en teléfonos inteligentes y las tareas de escritura. Los resultados indicaron que participar en tareas duales que involucraban enviar mensajes de texto mientras se caminaba resultó en una reducción de aproximadamente el 23% en la comprensión de texto en comparación con la escritura de una sola tarea o las condiciones de doble tarea que involucraban escribir y enviar mensajes de texto simultáneamente con un teléfono inteligente. La disminución resultante en la estabilidad de la marcha durante el desempeño de la doble tarea puede contribuir a la disminución de la comprensión de texto, lo que afecta la función ejecutiva y refleja un declive general en el rendimiento cognitivo.
Entonces, oigan, pues ya sabemos que no estamos diseñados para la multitarea. Tenemos que estar siempre en el presente y enfocados en lo que estamos haciendo, no que si voy a hacer un en vivo, voy a estar por acá también chateando y hablando y respondiendo mensajes y pensando y leyendo. No, tenemos que enfocarnos en una tarea. Si vamos a trabajar, vamos a trabajar. Si vamos a leer, vamos a leer. Si vamos a jugar, vamos a jugar. Y no vamos a caminar porque eso nos va a afectar la columna, la posición. Entonces, bueno, veamos aquí las conclusiones del artículo para terminarlo. Dice: esta revisión narrativa tuvo como objetivo principal examinar sistemáticamente las consecuencias biomecánicas y funcionales de las alteraciones de la postura y las marchas inducidas por el uso de teléfonos inteligentes sobre la función física, basándose en la síntesis de 27 estudios seleccionados. Esta revisión identificó que el uso excesivo de teléfonos inteligentes contribuye a desviaciones posturales significativas en la columna cervical, torácica y lumbar, aumento de la fatiga muscular y deterioro de la eficiencia neuromuscular. Los parámetros de la marcha, como la velocidad al caminar, la longitud de la zancada y la cinemática articular, también se vieron afectados negativamente, especialmente en condiciones de doble tarea, como enviar mensajes de texto mientras se camina. Estos hallazgos sugieren que el uso excesivo de teléfonos inteligentes plantea riesgos sustanciales para la salud musculoesquelética, la movilidad funcional y la seguridad general. La evidencia enfatiza la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los efectos acumulativos de las alteraciones de la postura y la marcha y sus implicaciones a largo plazo para la función física. Además, esta revisión destaca la importancia de incorporar evaluaciones tanto posturales como de la marcha en futuros estudios para fundamentar las prácticas clínicas y las políticas de salud pública. Se necesita más investigación longitudinal e intervencionista para comprender mejor la progresión y el impacto de estos cambios biomecánicos a lo largo del tiempo. Eso es preocupante porque el celular ya hace parte de nuestro organismo, ya es como una extensión de nuestro cuerpo. No podemos vivir sin celular, tenemos que estar llamando, escribiendo, contactando, y eso tiene unas ventajas, sí, pero tenemos que ser conscientes de que nos afectan la postura. Entonces ahí van mis consejos, que son en base a mi experiencia de mucho tiempo con celulares y ya uso excesivo por el emprendimiento, y que ya siento problemas físicos. Les recomiendo, primero que todo, celulares livianos. Tratar de que el celular no sea muy pesado, sino un celular liviano. Otro, que ya lo dije, la posición horizontal. La posición horizontal no solo los va a ayudar a tener una mejor postura de las manos, de los dedos, sino que también me va a ayudar a el cerebro. Porque, por ejemplo, si voy a ver Instagram, que siempre es vertical, y lo veo horizontal, entonces yo ya voy a empezar a leer de abajo para arriba. Cuando yo empiezo a leer de abajo para arriba, lo que hago es activar el hemisferio derecho del cerebro, que es el hemisferio de la creatividad, del arte, mientras que el hemisferio izquierdo es lo analítico. Ustedes saben más de eso que yo. Entonces, para activar ese hemisferio derecho y estimular la creatividad, la imaginación, la intuición, entonces leer de abajo para arriba y utilizar el celular horizontal es un ejercicio que a mí me gusta y lo hago para entrenar mi cerebro y para evitar el dolor en las manos. Se lo recomiendo, es muy, muy chévere, muy interesante. También el uso de trípodes y soportes para el celular, muy chévere, súper recomendado. ¿Por qué es mejor el trípode? Porque el trípode lo puedo poner a la altura de los ojos. El celular tiene que estar, el celular y cualquier pantalla, tanto el computador como el celular, se recomienda que siempre esté a la altura de los ojos. Entonces, si yo tengo un trípode y le consigo este soportico para el celular y lo pongo aquí a la altura de los ojos, me queda la columna totalmente derecha. Puedo estar sentado sin espaldar, pero estoy recto, derecho, y con el celular firme.
no me va a generar ninguna postura. Mientras que si yo lo tengo más abajo de la altura de los ojos, entonces ya no voy a tener 2 grados de desviación, sino 1 grado, porque está más bajito. Pero si yo ya lo bajo más, pues la desviación va a ser más alta porque va a quedar más abajo. Entonces, lo ideal siempre a la altura de los ojos. Y el trípode es una excelente herramienta para eso. Si estás trabajando desde el computador en la oficina, le recomiendo consigas su trípode y pone el celular al lado y el computador al frente, también la pantalla encima a la altura de los ojos. Y bueno, otro consejo, pantallas en los ojos, o sea, hay que proteger los ojos de las pantallas. Entonces hay una opción que se llama la luz azul, activar esa opción de luz azul para que no nos haga daño en los ojos. También otra opción que les recomiendo, si no tienen trípode y si están cansados de mucho tiempo aquí con el celular, es estirar las manos. Si no queremos estar así, la postura ideal es estirar las manos a la altura de los ojos y escribir así. Esta postura voy a tener la columna derecha y al frente de los ojos las manos estiradas y voy a poder escribir y utilizar el celular sin problemas. Súper recomendado para tomar fotos, para jugar, para escribir. Esta es la mejor postura, la postura más ergonómica para no tener problemas físicos. También les recomiendo usar los frascos. Aquí yo siempre hablo de placer sensorial. Estos aceites te brindan una experiencia de placer sensorial, exacto. Pero el placer sensorial no es solo el gusto y el olfato. Gracias a este celular que nos da problemas físicos en las manos, podemos tener placer sensorial físico con el tacto, con estos envases. Entonces les recomiendo sus ejercicios. Se los digo yo que tengo dolor en las manos por exceso de uso del celular. Hacer este ejercicio, coger el frasco, el envase con los dedos y tomar la horma circular y volver a estirar. Este ejercicio súper recomendado para relajar las manos. Muy muy bueno. Otro ejercicio es con las 2 manos hacer así, que los dedos se tuerzan así, como, y volver a bajar, eso, como un estiramiento así. Este ejercicio es muy chévere, relaja, porque hay veces que la mano no da, el peso del celular, la misma postura. Estos ejercicios son muy cómodos, muy recomendados, muy chéveres para evitar problemas de las manos. Y ya ustedes podrán innovar en qué otros ejercicios de placer del tacto pueden hacer con estos envases. Yo les recomiendo estos 2 que son muy muy buenos, o solo apretar así duro el envase es muy recomendado. Otro consejo que les doy es muy drástico, pero es para las personas que si están en una condición más difícil de adicción al celular, de dolor en las manos. La solución es apagar el celular por horas, digamos de 9 a 10 de la mañana no voy a usar el celular, entonces no le voy a poner no molestar ni nada de eso, porque aún así lo voy a usar. Lo mejor es apagarlo. La única manera de desconectarse realmente de estos aparatos es apagándolo. Yo no lo hago mucho, pero sí lo aplico cuando es necesario. Apago y me pongo a leer y relajado. Muy bien, súper recomendado. Y ya esos fueron mis consejos para evitar dolores físicos. Les recuerdo que en este artículo que acabo de leer, que viene de Corea de este mes, hablan de problemas de depresión, de estrés y de ansiedad por el exceso de celular. Entonces recuerde que estos aceites nos ayudan. Oigan cómo se rompe el sello de seguridad. Eso es una de las experiencias de Substantia. Estos aceites nos brindan una estimulación del olfato, una estimulación del gusto, y al hacer este movimiento también una estimulación del tacto. Todo esto me brinda bienestar, me brinda autocuidado. Es una experiencia en la que disfruta el organismo
porque estoy percibiendo olores y sabores. Y estos, como son tan exquisitos, me van a ayudar a evitar ansiedad, depresión y estrés. Sobre todo el herbal y floral que tiene, el mentolado y herbal que tiene menta, limoncillo, cardamomo y romero, o el masala dulce que tiene anís, cardamomo, clavos y canela. Son aromas supremamente exquisitos, deliciosos, que brindan gran placer sensorial, o el de romero que ayuda a la activación del cerebro para el cabello, súper recomendados. Entonces, bueno, con esto dejo concluido el artículo. Saludamos a todas las personas que se conectaron. Recuerden hacer aromaterapia directamente. No se imaginan el cosquilleo cerebral que genera un aceite esencial, la inhalación, la aromaterapia con aceite esencial, súper recomendado. Gracias por estar aquí, gracias por unirse. Aquí va a quedar el video en las redes sociales para las personas que estén interesadas en el tema del cuidado de la salud, del uso del celular excesivo. Gracias, esto no es para que sea viral, es para las personas conscientes. Ojalá tú seas una persona consciente y empieces a evitar problemas de mala postura con el celular. Gracias por estar aquí y que estés muy bien.